6 meses de gobierno de Pedro Sánchez y 6 meses de incertidumbre. Y en Aragón esta incertidumbre se transforma en una amenaza. Ustedes demuestran que vuelven a ser un peligro para la salud económico-financiera de Aragón y del conjunto de los españoles. Lo de la térmica de Andorra es para hacérselo ver a usted, señor Lambán. No busque culpables fuera, búsquelos dentro y los encontrará. Y que le quede bien claro que si alguien quiere que el carbón no forme parte del mix energético en este país es el Partido Socialista, a pesar de su sonrisita amable. Hemos pedido una comisión especial de estudio para que los grupos políticos, las personas expertas, todo aquel que entendamos oportuno, presente un plan con diferentes propuestas para, entre todos, intentar poner en marcha un plan serio para las cuencas mineras turolenses. ¿Y qué pasa con el sector de la automoción, señor Lambán? 25.000 familias están afectadas por el sector. Quienes trabajan y son dueños de gasolineras, ya sabe usted lo que piensan. El tema del diésel con agricultores y con transportistas está como está. Los autónomos hay un principio de acuerdo, después que no, después que sí. 104.000 autónomos en el conjunto de la comunidad autónoma, que ustedes los utilizan como si fueran una especie de cajero automático al que hay que extraerles permanentemente todos los días. Y mientras todo esto ocurre, señor Lambán, usted, presidente de esta comunidad, guarda silencio. Usted calla ante las incertidumbres que ocurren en el conjunto del país y que afectan a nuestra comunidad autónoma. Yo le pido que ejerza de presidente, que no sea cómplice de esos desmanes y de esos desatinos. Lo más correcto es que exigiese la convocatoria de unas elecciones generales, porque si el Partido Socialista en Aragón puede soportar a Pedro Sánchez, los aragoneses ya no lo podemos soportar mucho más. Mire, señor Lambán, se escribirá la historia de siempre. Ustedes creen el desaguisado, que tendremos que venir otros a arreglarlos. Muchas gracias, señora presidenta.